Ya teniendo este conjunto de energías, que son 4, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, estas son otras cantidades que se pueden calcular con propiedades magnéticas, como es la anchura de la pared de dominio. Es decir, los dominios que les demostré no son espontáneos el cambio de dirección en el espacio, sino existe un desplazamiento relativo del momento magnético al pasar de un dominio magnético a otro, y eso es el nombre de pared de dominio magnético. También tenemos que calcular la integración de intercambio. ¿Qué es la integración de intercambio? Es la distancia mínima requerida para que los momentos magnéticos, los espines, se sientan entre sí y por lo tanto provoquen un ordenamiento magnético. Aquí están mis 4 energías, ese es el modelo, y hay 2 vertientes para hacer la modelación por micromagnetismo. La primera es básicamente utilizar la ecuación de la Lister-Kilber, aquí la podemos, esa es la ecuación de la Lister-Kilber, hacer el cálculo de la magnetización, básicamente que es una precesión del momento magnético alrededor de la dirección de campo, en donde este término es un término de amortiguamiento. ¿Qué es amortiguamiento? Se va a perder energía en el sistema. Esa es la contribución de Kilber. Si nosotros resolvemos esa ecuación diferencial, ¿sí?, que es vectorial, podemos encontrar y resolver la magnetización del sistema. Pero hay otra forma, y esa precesión es parecida a la de un trompo. Ese movimiento, si han visto los trompos, eso se llama precesión. Es el movimiento que tendría el momento magnético alrededor de un campo orientado en el espacio. ¿Qué se hace? Pues están las semas de plano. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra energía magnética. Esa energía magnética se utiliza para calcular lo que se denomina el campo efectivo. Y con el campo efectivo, aquí estoy haciendo una primera aproximación, consideramos que no necesita amortiguamiento, es decir, no existe el término de Hilbert, y tendríamos que resolver esa ecuación diferencial vectorial. Eso es muy complejo. Le vamos a irnos por la tangente y utilizar un método más sencillo. Un método muy sencillo es hacer que el campo efectivo sea ¿cuánto? ¿Cuál es la solución más sencilla? 0. Que las cantidades sean 0. ¿Cómo logramos que el campo efectivo sea 0? Sí, fíjense, aquí hay una derivada de energía magnética y requerimos que la cantidad sea 0. Y hay una derivada que sea constante o que sea un P. Propiedades de cálculo diferencial. ¿Qué otra condición nos da para que sea 0 la derivada? ¿Cómo se llama eso? Mínimos y máximos. La naturaleza tiende a minimizar la energía. Es como ustedes cuando se paran en la mañana, usan la mínima energía. ¿Ah? Les cuesta trabajo venir. Ay, ya me tengo que parar, ¿no? Suena el reloj, me tengo que parar. Entonces el sistema, como ustedes como sistemas físicos, gastan la menor cantidad de energía posible. En los exámenes, ¿no? También gastan la menor cantidad de energía posible. Oye, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que sacar? ¿Qué tengo que hacer? Lo mínimo. ¿Por qué? Son sistemas físicos. Y por lo tanto siempre tienden a gastar la menor cantidad de energía posible. ¿Cómo lo logramos? Minimizando esa energía magnética. Es decir, logrando que esta derivada sea 0 y por lo tanto tendremos una derivada de la magnetización por respecto al tiempo que es 0. Eso es mucho más fácil de calcular, ¿sí?, que toda la ecuación diferencial de Landau-Lipschitz-Hilbert. Entonces, hacemos esa aproximación que además, desde el punto de vista de computación, gasta menor cantidad de tiempo en los cálculos computacionales. Por lo tanto, vamos a utilizar ese segundo enfoque, es decir, vamos a minimizar la energía magnética. Si nosotros minimizamos la energía magnética, encontramos 3 posibles estados de las partículas magnéticas. Cuando las partículas magnéticas son muy pequeñas, tenemos un estado que se denomina estado monodominio, es decir, todos los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección del espacio. Cuando nosotros aumentamos la dimensión del sistema, tiene a entrar un estado que se denomina estado de vórtice. ¿Qué es un estado de vórtice? Imagínense un tinaco, le hacen un hoyo en medio, por el hoyo empieza a salir el agua, y alrededor de ese hoyo que aparecen remolinos. Esos remolinos son nuestros momentos magnéticos, y el centro tiene una dirección preferencial, que es un momento magnético preferencial. Esto se denomina estructura de vórtice. Cuando nosotros aumentamos más la dimensión del sistema, tiene a conformarse estructura que se denomina estructura de tipo multidominio, es decir, son esos momentos magnéticos que vimos originalmente.
que eso es en dimensiones micrométricas. Ahora, ¿dónde fue? Ahora sí que debe haber una inspiración para todo, ¿no? Yo leí este artículo en el año 2017, en donde hablan de partículas magnéticas de hierro, en donde ellos mencionan que las partículas magnéticas de hierro hacen una simulación con micromagnetismo y observan que a dimensiones por debajo de los 30 nanómetros se encuentran las partículas en estado monodominio, pero cuando ellos suben la dimensión, alrededor de la región entre 30 y 50, observan estructuras de vórtice. Ahora, ellos hablan que se puede ser más eficiente el tratamiento del cáncer por hipertermia al tener partículas en esa región de dimensión. Esa es la importancia. ¿Sí? Entonces, inspirado con ello, en el año 2019, en otras jornadas de modelación matemática, hace ya 4 años, presenté ese trabajo de la modelación de partículas magnéticas de otro sistema magnético que se recibe el nombre de GIC, que tiene aplicaciones tecnológicas, militares, de telecomunicaciones. Hice el estudio, es decir, puse todo este tipo de técnicas y, como ya si recuerdan, se vino la pandemia en el año 2020, ¿verdad? Y entonces, pues, para entretenerme un ratito y hacer cosas, pues, eso de estar encerrado tanto tiempo pues, puede afectar, ¿no?, a la cuestión humana, ¿no?, y todo eso. Me puse a trabajar cosas pendientes y salió este artículo de investigación científica, cual fue publicado en el año 2020 en la revista de Journal de Superconductividad y Magnetismo Novedoso, en donde observo comportamientos del mismo tipo para partículas de GIC, es decir, observo estructuras de tipo monodominio a dimensiones del orden de 100 nanómetros y para dimensiones superiores de 300 nanómetros observo orientaciones de tipo de vórtice. ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy sugiriendo la aplicación de este sistema para mejorar las telecomunicaciones. El GIC es, fíjense, nosotros una vez solicitamos la compra de GIC en Alderich, es una empresa que se dedica a producir compuestos químicos, y nos llegó un requerimiento de Estados Unidos de para qué queríamos el GIC. ¿Por qué? Porque el GIC se utiliza para aplicaciones militares de radiocomunicaciones. Entonces nos preguntan que para qué lo queríamos. Y entonces tuvimos que contestar que lo queríamos para estudiar, ¿verdad? Hacer un estudio de micromagnetismo. Entonces, ¿cómo se hace la modelación en las nanopartículas de magnética? Pues básicamente se consideran los 4 tipos de energía: la energía de Zeeman, la energía de intercambio, la anisotropía, la energía de anisotropía y la magnetoestática, y con ello podemos calcular diferentes valores, como son la magnetización de saturación, la magnetización de saturación multiplicada por esa cantidad que es μ0, que es la tonalidad del vacío, la constante de la anisotropía y la constante, nuestra es constante de intercambio, y la constante de la anisotropía. ¿Qué hacemos? Utilizamos esas cantidades y calculamos a su vez otras cantidades que son importantes para el estudio magnético. ¿Cuáles son? La longitud de intercambio, el parámetro de dureza, el campo de anisotropía, el ancho de la pared de Roche y la densidad de energía de la pared de Roche. Estos datos los vamos a utilizar para hacer las simulaciones. ¿Cómo simulamos? Utilizamos un paquete de dominio público del NIST, el cual es el OMMF, el cual utiliza un método que se denomina de diferencias finitas. ¿Cómo es ese método? Es el método Minecraft, es decir, cada partícula, o sea, todo lo hacen con cubos, y ustedes modelan las cosas con cubos. Eso es el método de diferencias finitas, ¿sí? Entonces modelamos nuestra partícula magnética con una longitud de 2R, que básicamente es el diámetro, y cada una de los cubitos tiene una dimensión que debe ser inferior a la longitud de intercambio del sistema. Entonces, para diferentes sistemas magnéticos, los modelamos con diferente tamaño del lado del cubito. Para las más pequeñas utilizamos un tamaño de lado del cubito de 1 nanómetro, y para las más grandes, el lado del cubito es de 2 nanómetros. Y entonces, fíjense, esta es la modelación que yo obtuve para mi sistema. Bueno, tenía la animación, no sé si ustedes quieran llamarlo, ¿no? El cuerpo lo gira y sería. Para que ustedes vieran cómo se vería la figura tridimensional. Todo lo que la que viene si se doble ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, calculamos su energía, la minimizamos. ¿Sí se vio?
que ustedes vean cómo se veía la nanopartícula al estilo Minecraft, es decir, con cubitos, ¿verdad? Y con eso hacen, pero ¿qué son esos cubitos? Esos cubitos básicamente son las regiones del momento magnético, los dominios, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, dependiendo, al aplicar nuestro modelo, calculamos los diferentes tipos de energías. Y con esas energías, tenemos ahí, podemos medir la magnetización del sistema, se normaliza con respecto a la desaturación y calculamos energías. Y entonces observamos la aparición de las diferentes, de las 4 energías que les había comentado. La energía de intercambio, la energía SIMA, la de magnetización y, ¿cuál otra cosa? Esta es magnetización, energía SIMA, de intercambio y la entropía magnética, que es la estructural. ¿Y qué hacemos? Observamos lo siguiente, que bajo estos resultados, si ustedes observan, aquí hay un cambio, ¿sí? Este cambio se ocurre alrededor de los 76 nanómetros, es decir, existe un cambio de comportamiento magnético. A tamaño de partículas más pequeñas, menores de 73 nanómetros, tenemos una estructura de tipo monodominio. Cuando aumentamos el tamaño de 76 nanómetros, ya obtenemos una estructura de vórtice, ¿sí? De vórtice magnético. Hacemos las simulaciones de las partículas y así se observan. Esta es una partícula de tamaño de 64 nanómetros que está orientada en la dirección 1,1 del espacio. Acuérdense de sus clases de cálculo vectorial. Ese es un vector. Eso quiere decir que en esa dirección del espacio estoy aplicando mi campo magnético. Por eso tiene esa aplicación. Aquí tenemos una partícula más grande que es del tamaño de 74 nanómetros. Y ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que se está girando alrededor del vórtice. Estamos aplicando el campo magnético de la ubicación 1,00 del espacio. Es un vector. Imagínense, es un vector en el espacio tridimensional. Y también si metemos el tamaño de partícula y aplicamos el campo magnético en la dirección 1,11, tenemos esta estructura de momentos magnéticos que están girando alrededor de su eje, es decir, tenemos una estructura de vórtice magnético. Ahora, el problema que tiene esta modelación tipo Minecraft de diferencias químicas es que se pide mucha información, entonces se requiere utilizar otro tipo de modelación con mayor exactitud en la morfología de la nanopartícula, es decir, que sea más esférica. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos otro paquete de cómputo que se llama MERI, el cual es la diferencia entre cómo se modela una partícula con el programa OMMF y con el programa MERI. Aquí tenemos estructuras o celdas cúbicas y aquí tenemos celdas tetragonales. Es mejor la graficación, la modelación de la partícula, la que sigue. Este es un ejemplo de una nano. Esa sí se salió de la modelación. Si ustedes logran ver, es más esférica la nanopartícula. Esta es una modelación para una partícula de 11 nanómetros, en donde se utilizaron, son una malla tetraédrica de elementos del tamaño de 1 nanómetro, totalizando 2031 nodos y 8232 elementos tetraédricos. Tenemos una mejor modelación de la nanopartícula. ¿Para qué es esa modelación? Para lograr medir o simular los ciclos de histéresis. Aquí les muestro los ciclos de histéresis que son simulados por el paquete MERI. Esos son los ciclos de histéresis. Ese es para el caso de la partícula de 11 nanómetros. Es un ciclo de histéresis que se denomina de tipo de modelo de Stefan Boltzmann. Es decir, como son partículas monodominio, básicamente tiene dos estados. Ustedes aplican el campo magnético en una orientación, automáticamente se orienta, que sería esta dirección. Si ustedes cambian la dirección de campo magnético, se orientan en dirección contraria. Y esta histéresis grande es debido a que estamos aplicando en una dirección fácil de magnetización. Si ustedes observan, a medida que va cambiando la dirección de magnetización, va disminuyendo la histéresis magnética. Y eso es lo que nosotros medimos en el laboratorio. Es muy aproximado al comportamiento de la nanopartícula de 11 nanómetros. Ahora, estos son ejemplos de modelaciones cuando nosotros vamos cambiando la dimensión de la partícula. Recuerden que hasta por debajo de los 36 nanómetros, la partícula tiene una estructura de tipo monodominio, por eso tiene esta estructura de tipo Stefan Boltzmann. Y cuando nosotros bajamos, aumentamos la dimensión de la partícula arriba de los 76 nanómetros, tenemos una estructura de tipo de vórtice. Tiene un comportamiento magnético
completamente diferente. Ahora sí, el nombre de la plática dice, oiga profesor, ¿y dónde está la transición de QI?